Bienvenidos y bienvenidas al curso de Gobernabilidad Local y Participación en Procesos Electorales. En esta unidad 4 trabajaremos los conceptos fundamentales del proceso electoral y del marco normativo que aplica de manera general en los procesos electorales de América Latina. Como objetivo principal de esta presentación, identificaremos algunos de los principales elementos a tener en cuenta en cada una de las etapas de los ciclos electorales en América Latina y obtendremos algunas herramientas básicas para la acción político-electoral. Las etapas del ciclo electoral se dividen en tres: etapa preelectoral, etapa electoral y etapa postelectoral, que estaremos definiendo en el transcurso de esta presentación. Las reglas del juego del proceso electoral se encuentran enmarcadas en dos fuentes fundamentales de las legislaciones latinoamericanas. La primera, la constitución política de cada país, y adicionalmente los códigos electorales o leyes electorales, como son mencionadas en otras legislaciones. En ellas encontraremos todo el marco de regulación para la participación en los procesos electorales de cada elección política. En la etapa preelectoral hay un elemento que debemos preguntarnos antes del inicio de cualquier diseño de plan de campaña, y son los regímenes de incompatibilidades y de inhabilidades. En el caso de regímenes de inhabilidades, son los requisitos para ser candidato a un cargo de elección popular. Las inhabilidades son situaciones de hecho previas a la elección que le impiden postularse. Los regímenes de incompatibilidades están dirigidos a que al candidato que es elegido no puede ocupar diferentes cargos al mismo tiempo o realizar determinadas funciones en ejercicio. Adicional a ello, en esta etapa preelectoral, otro elemento fundamental es cómo vamos a hacer una campaña política, con qué financiación pública y con qué recursos contamos para diseñar y ejecutar una campaña electoral. La financiación pública está dirigida a dos objetivos fundamentales. El primero, el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, y el segundo, el desarrollo de campañas electorales. En el caso de la financiación pública dirigida a la financiación de partidos políticos y movimientos, apunta a que esa financiación fortalezca el funcionamiento de estructuras regionales, locales y sectoriales, que se incluya dentro de los movimientos y partidos políticos a las mujeres y jóvenes y minorías étnicas, que se establezcan centros de estudio y de pensamiento político del partido. Adicional a ello, cursos de formación y capacitación de las bases de cada partido político, y un elemento fundamental del desarrollo y el éxito de un partido democrático, y es la democracia interna y los procesos internos de escogencia de candidatos de los partidos políticos. Asimismo, la financiación pública valga la redundancia, financia campañas políticas y electorales a través de anticipos públicos y de fuentes de financiación estatal, como recursos en propaganda, en medios de comunicación, en televisión, radio y prensa. En este caso, en los casos latinoamericanos, la financiación de campañas políticas es una financiación mixta, es decir, que los partidos políticos reciben fondos de fuentes públicas y privadas a la vez, para campañas políticas y para gastos de financiamiento. Esto hace que tanto el sector público como el sector privado promuevan el desarrollo de elecciones
y de democracias en América Latina. Otro elemento fundamental en toda la etapa preelectoral es lo que tiene que ver con los cronogramas. Los cronogramas son diferentes dependiendo del tipo de elección en el que estemos indagando. Si estamos preguntando por una elección presidencial, una elección parlamentaria o una elección regional y municipal, cambia tanto los límites de apertura para inscripción de candidaturas como el cierre de inscripciones de candidaturas y la presentación o comienzo oficial de la campaña política. Estos tres elementos son fundamentales que los tengamos en cuenta dentro de los cronogramas electorales. Apertura, lo repito nuevamente, apertura de inscripción de candidaturas, cierre de inscripción de candidaturas y presentación oficial o comienzo oficial de las campañas políticas. Esto es muy importante que también lo preguntemos previo al inicio de una campaña electoral. Otro elemento que hay que llamar mucho la atención es la educación de los ciudadanos y la educación electoral de nuestras bases y de las personas a las cuales les queremos llegar. En la medida, y esto no puede ser una responsabilidad única del Estado por promoverlo, sino también de los partidos políticos, de los movimientos y de las candidaturas y de los candidatos mismos, es la promoción y la educación electoral. Es muy importante que los ciudadanos tengan información sobre cómo es el sistema político al cual se aproximan las elecciones. Adicional a ello, esto le genera unos beneficios que son fundamentales para el desarrollo óptimo de una campaña electoral. Primero, le da sostenibilidad al proceso mismo de decisión, es decir, que los ciudadanos estarán mejor informados para tomar una decisión adecuada sobre a quién elegir, y adicional a ello, moviliza mayores colaboradores o voluntarios a nuestra causa o a nuestro proceso electoral que va a comenzar. Entonces, en la medida que haya una mayor cultura política sobre las elecciones políticas, asimismo se nos va a facilitar el camino y el proceso de desarrollo de una campaña política. Entramos a la etapa electoral. Esta etapa electoral yo la quise dividir en dos elementos fundamentales: unas herramientas de la acción político-electoral o herramientas de un plan de campaña electoral, y el día de elecciones. En el caso de las herramientas para el diseño de una campaña político-electoral o de una acción político-electoral, un elemento que vimos en la unidad 2 y que no puede hacer falta en su actualización es el mapa electoral. Es muy importante identificar nuestros aliados, nuestros posibles y potenciales aliados, y qué actores son adversarios y con los cuales no tenemos apoyo ninguno. Este mapa electoral nos brindará el escenario en el cual estaremos pisando y de qué manera nos tendremos que mover dentro del proceso electoral. Hay tres elementos de una campaña, de unas herramientas político-electorales fundamentales. La primera, el posicionamiento del candidato, que tiene relación con la imagen del candidato proyecta, con la imagen que se le brinda a los medios de comunicación y la imagen que los votantes finalmente perciben de este candidato. Un posicionamiento del partido político es que se relaciona con las propuestas y posiciones políticas que ofrece el partido y el comportamiento histórico en sus formas de gobierno o oposición. En esto es muy importante entender si nuestro movimiento o partido indigenista viene en aumento en su popularidad o por casos de corrupción o algunos otros resultados negativos
el partido político entra en crisis. Y otro elemento que no puede hacer falta son las propuestas de gobierno, que se relaciona con la ideología y principios del partido político y los planes y propuestas que tenga el candidato. Es muy importante que las propuestas de gobierno tengan elementos tangibles e indicadores de cómo se van a realizar estas propuestas. Hoy en día, por la falta de credibilidad a los procesos democráticos en América Latina, los cómo, el preguntarse el cómo se van a realizar las propuestas es fundamental para el convencimiento y credibilidad de una campaña política. Otro elemento fundamental dentro de esta etapa preelectoral es que nos preguntemos sobre la población objetivo. ¿Dónde están los votos? ¿Dónde están los ciudadanos que por sus opiniones pueden preferir a nuestro candidato? Estas son preguntas básicas para definir a qué tipo de público queremos llegar días siguientes al desarrollo del plan de campaña. La población objetivo hay que identificarla y segmentarla por grupos demográficos, por necesidades, por grupos de comportamiento, por estilos de vida. Así como en el mapa electoral hemos identificado aliados, potenciales aliados y adversarios, asimismo nuestra población objetivo la debemos identificar y segmentar en diferentes grupos demográficos, estilos de vida, pensamientos, ideologías, necesidades, para asimismo llegar a cada una de estas poblaciones con un mensaje y una propuesta específica. Ahora bien, el día de elecciones el día electoral es el día del escrutinio y el conteo de votos, en donde, como ustedes bien saben, es el día donde se definen, en muchos casos en América Latina, se define una candidatura o se pierde una candidatura. Es muy importante para ello, y por eso es tan hacía énfasis en la etapa preelectoral de la educación electoral de los ciudadanos, organizar los testigos electorales. En la medida que una campaña política y un partido político o movimiento es organizado y tiene en sus bases voluntarios que tienen conocimiento sobre el proceso electoral, así más fácil va a ser que funcionen estas bases y estos ciudadanos voluntarios como testigos electorales de nuestro proceso y sean garantes de la neutralidad y la transparencia de las elecciones. Estos testigos electorales es muy importante previo al día de elecciones formalizarlos, educarlos, capacitarlos en temas, en elementos esenciales como los trucos electorales, que ojalá en algún otro curso hubiera posibilidad de trabajar en ello, cursos de acción ante diferentes situaciones de fraude que se presentan antes, durante y posterior al escrutinio. Y son fundamentales también los testigos electorales para el conteo de votos y para la inteligencia electoral de las urnas, es decir, desde el comienzo del inicio de las elecciones, desde el escrutinio de las votaciones, inicio a la apertura del día electoral, hasta el cierre de la votación y posterior conteo de votos. Entonces, en esta etapa los testigos electorales se vuelven en garantes de nuestro proceso electoral y en garantes de nuestros propios votos. Luego del conteo de votos entramos ya a una etapa postelectoral en la cual solo quiero enfocarme sobre todo en las reclamaciones. La etapa postelectoral tiene otros elementos adicionales, pero por términos de tiempo y de profundidad quisiera que solo trabajáramos en los asuntos de reclamaciones. ¿Por qué las reclamaciones son fundamentales? Porque están
vinculadas desde el mismo momento del escrutinio de las votaciones y porque se pueden realizar en diferentes etapas del ciclo electoral. Eh, las reclamaciones electorales tienen por objeto, primero, excluir del escrutinio las actas o los documentos que se encuentren afectados por las irregularidades o anomalías que se presentan durante el escrutinio. Por otro lado, corrige los errores que se presentan en esta misma etapa del proceso electoral, error aritmético o el error al anotar los nombres y apellidos de los candidatos. Todo esto son elementos que muchas veces por error humano, sin ninguna intención adicional, hace que la validez del proceso electoral pierda credibilidad y adicionalmente muchas de nuestras votaciones se pierdan en el camino por errores de conteo humano. Por eso mismo el proceso de reclamaciones es tan importante tener en cuenta. Otras instancias y las reclamaciones más conocidas que durante todo el ciclo electoral tienen que ver, por ejemplo, con el registro electoral y credencial para votar. Muchos de los ciudadanos se presentan al día electoral sin estar registrados anteriormente a un censo electoral o adicionalmente sin una identificación de que puedan confirmar y garantizar que son ellos las personas, el ciudadano que tiene derecho a votar. Estas reclamaciones son fundamentales tenerlas en cuenta y poderlas hacer frente a las autoridades respectivas. Otro elemento que surge mucho y que es muy común dentro de las reclamaciones son las que tienen que ver, que lo hablábamos un poco en la financiación pública, en el régimen de los partidos políticos y en su democracia interna. Muchos de los candidatos de los partidos políticos son elegidos sin un proceso democrático interno y esto lleva a que en los estatutos de los partidos políticos se abra la posibilidad para demandar dichas elecciones y dichas elecciones de candidatos no escogidos democráticamente. Y los resultados electorales, como les contaba, es otra reclamación muy conocida que se vincula a través de los testigos electorales y a través de evidencias que se recogen en el día del escrutinio y que posteriormente en el conteo de votos o reconteo de votos se pueden hacer ante las autoridades respectivas. Para finalizar, quisiera que habláramos sobre hiciéramos algunas reflexiones que son importantes tener en este ciclo electoral y en el proceso electoral latinoamericano. El primero, que en cada país de Latinoamérica se ha desarrollado relativamente bien una normatividad que cumple con todos los requerimientos modernos de una democracia del siglo XXI. Adicional a ello, el derecho electoral ha logrado adaptarse a las condiciones, demandas y costumbres de cada país. Casi que podría señalarles que en Latinoamérica, ya sea dentro de la Constitución, en el Código Electoral o en leyes reglamentarias, han definido bastante bien todos estos elementos que hemos visto rápidamente en esta presentación, lo que hace que hayan garantías casi que sobre el papel de unas reglas de juego transparentes y eficientes para la democracia. Otro elemento a tener en cuenta dentro de nuestra reflexión es que antes de iniciar cualquier proceso electoral, ya sea de manera directa como candidato o como asesor de una campaña política, es fundamental revisar exhaustivamente en la Constitución política, pasando por la ley electoral y todas aquellas resoluciones concernientes a las inhabilidades e incompatibilidades de cada elección popular. Esto, como les decía, es un elemento fundamental para revisar requisitos en la postulación, en los cronogramas de inscripción, en las formas de financiación y los accesos a los medios de comunicación que tiene cada partido político, cada movimiento y las diferentes campañas políticas.
Hoy en día, realizar una campaña política cada vez tiene mayores elementos de profesionalización, de planeación, de diseño previo y de ejecución de un plan de campaña. Por tal motivo es fundamental que en la medida que se tecnifican más los procesos electorales, nosotros mismos nos adaptemos a nuevas herramientas de investigación y de mercadotecnia necesarias para indagar sobre las necesidades de nuestras poblaciones objetivos y sobre los desarrollos y avances incluso de nuestra competencia. Por eso mismo, las encuestas y los grupos focales o focus group son fundamentales para investigar y recoger insumos para el diseño y propuesta de una campaña electoral, para insumos de una propuesta de gobierno y para insumos incluso adicionales del posicionamiento nuestro dentro del espectro político electoral de las elecciones que estemos participando. Y por último, el proceso electoral es complejo y se juega en diferentes niveles de profesionalismo y conocimiento político. En un nivel del derecho electoral, en otro de las fuerzas históricas y políticas de las regiones y por último en el posicionamiento de la imagen y la mercadotecnia o del marketing político. Entonces, es por eso los procesos electorales son tan complejos y es tan fundamental que en la medida que vamos entendiendo la legislación electoral, nuestros derechos y deberes dentro de cada proceso electoral, asimismo nos ubiquemos en la, en la historia de nuestro municipio, en la historia de nuestra región, en la historia de nuestra plataforma política y partido político y avancemos en la apropiación y en la ejecución de herramientas de marketing político que nos actualicen en los mensajes y nos den nuevas audiencias a donde llegar.